Avanzamos una semana más en la situación excepcional que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Los datos siguen siendo preocupantes en el conjunto de nuestro país, de Andalucía y también de Aracena. Esperamos que en estos próximos días haya una desaceleración, especialmente como consecuencia de las medidas que se vienen tomando y que tienen que ir dando resultados. En ese sentido, en el día de hoy, por ejemplo, nos comentan que ha sido un buen día, pero lógicamente no lo vamos a ver hasta fechas posteriores en donde la Junta de Andalucía, que es quien facilita los datos, pues los vaya incorporando. En cualquier caso, las cifras de diagnosticados que tenemos en Aracena son tremendamente elevadas y, por tanto, eso tiene que hacer que en ningún caso bajemos la guardia, la responsabilidad y la concienciación en torno al extremar las medidas establecidas de prevención por parte de todos y de todas. Comentar que en esta semana se han aplicado ya las nuevas restricciones aprobadas el pasado fin de semana, que han venido a incorporar algunas novedades con respecto a lo que ya habían sido los días anteriores. Se mantiene el cierre perimetral de toda la comunidad autónoma, pero como gran novedad, esta semana también se ha procedido al cierre perimetral de todos los municipios de la comunidad y, por tanto, queda limitada la movilidad entre personas de unos municipios a otros. En ese sentido, me gustaría incidir que en el caso de Aracena tenemos unas circunstancias especiales que todos conocemos, que somos un municipio no con un único núcleo de población, sino con 7 núcleos de población, Aracena más 6 aldeas. Obviamente la normativa establece la limitación de movilidad dentro del término municipal, pero sería muy aconsejable, aunque no lo establezca la normativa, y desde luego hacer un llamamiento que en la medida de las posibilidades pues se trate de limitar también la movilidad entre los diferentes núcleos de población. El ayuntamiento no tiene competencia legal para hacerlo, lo tendría que hacer la Junta de Andalucía. Solo se ha hecho por municipios, pero insisto, teniendo en cuenta también el elevado número de casos diagnosticados en nuestras aldeas, especialmente en algunas de ellas, sería conveniente limitar también la movilidad entre los diferentes núcleos de población del municipio, salvo en aquellas excepciones o casos excepcionales en que está establecido por la propia normativa y a los que pueden acceder a través de los medios de comunicación y también, por supuesto, a través de la web del Ayuntamiento de Aracena, donde tienen publicada la normativa al respecto. Por otra parte, también se ha ampliado lo que es el horario de limitación de movilidad nocturna o el toque de queda, como todos conocemos, desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y comentar igualmente que sigue vigente, en este caso no ha habido cambio, la limitación de permanencia en grupos de personas que no pueden ser superiores a 6, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Igualmente, comentar que esta semana pues, se ha empezado a aplicar otra limitación adicional que tiene que ver con la restricción de determinadas actividades que tienen que culminarse a las 6 de la tarde. Solo excepcionalmente y en función de aquellas actividades que están especialmente reconocidas pueden tener un horario superior. Estas excepciones, como digo, son bastantes. Sería conveniente que aquel que quiera conocerlas,
que además es bueno que se conozcan, lógicamente pues se accede a las mismas a través de la página web del ayuntamiento. Por otra parte, en clave más local, pues comentar que esta semana hemos ido completando el cierre de actividades que ya hemos venido comentando estos últimos días y de algunos servicios municipales, especialmente los que tienen un carácter más colectivo y grupal, al que se ha añadido pues también el cierre de las zonas de juego infantil, el precinto de las mismas para evitar su uso en este momento y en este pico de la pandemia en el que nos encontramos. No obstante, se continúa realizando un esfuerzo importante en materia de limpieza y desinfección de espacios públicos por parte de los servicios municipales, y así se va a continuar mientras sea necesario. Comentar también el principal brote que tenemos en nuestro municipio, que es la residencia Reina de los Ángeles. Pues estamos obviamente en contacto con ellos. La situación sigue siendo de cierta estabilidad en lo que es la situación en cuanto a la pandemia. Hay que lamentar esta semana pues el fallecimiento de uno de los dos residentes que había dado un positivo en COVID y, lógicamente, pues transmitir nuestras condolencias. Se han producido otros dos fallecimientos más en estos últimos días, pero eran de ancianos que no tenían diagnosticado COVID, eran casos negativos y, por tanto, las causas de fallecimiento respondían a otro tipo de patología. Hay que tener en cuenta, y en eso hay que insistir, de ahí la vulnerabilidad de la población en este tipo de centros, que estamos hablando pues de personas de una edad muy avanzada, con otro tipo de patologías y que lógicamente pues son mucho más vulnerables a cualquier otra enfermedad que se le pueda añadir al cuadro ya habitual que las mismas presentaban. Por lo demás, está previsto también el que se va a realizar un traslado de una parte de los residentes, aproximadamente una decena, a un centro específico que se ha habilitado en Huelva para atender este tipo de situaciones en residencias de mayores, y que eso pues va a permitir también el poder trabajar y atender mejor a todos, tanto a los que vayan allí como a los que se queden aquí con los medios disponibles, que también obviamente se han reforzado por parte de la propia residencia y de la Consejería de Salud. Obviamente desde el Ayuntamiento seguimos a disposición de los mismos para ayudar en todo aquello que sea necesario. De hecho, pues en esta semana, o más de una semana ya que llevamos en esta situación, pues se le han suministrado aquello que se nos ha ido demandando, como son gafas de protección, alfombras de desinfección, bobinas de papel industrial, garrafas de gel hidroalcohólico, mascarillas FFP2, esponjas jabonosas o baberos desechables. Es obvio que en estos momentos es mucho el material que se tiene que emplear, ya que realmente, aunque es un solo edificio, pero está funcionando como dos residencias diferentes, porque en una parte están las personas diagnosticadas positivo en COVID-19 y en otra las que no lo están, y se está trabajando arduamente pues para evitar que obviamente se propague de los positivos a los que están negativos. Siendo cautos, teniendo en cuenta, como digo, pues la vulnerabilidad de los residentes, pues vamos a esperar la evolución y esperemos que ojalá de aquí a una semana pues la residencia pueda quedar libre de este virus con las menores consecuencias posibles.
Comentar finalmente, como el anuncio que ha hecho esta semana la Consejería de Salud, en cuanto a que Aracena es una de las localidades seleccionadas en nuestra provincia para realizar un cribado a la población sobre el COVID-19. Se trata básicamente, según nos ha informado la delegada territorial de salud, pues de un estudio que se va a realizar. Están llamando vecinos preguntando al ayuntamiento que si tienen que ir. Bueno, pues en ese sentido, tranquilo, será la propia consejería la que a través de un programa, de un protocolo que tiene establecido, fijará por grupos de población una muestra aleatoria y por tanto las personas a las que se les vaya a realizar la prueba para este estudio pues serán convocadas telefónicamente y se las llamará expresamente para ello. En ese sentido, no podemos decir todavía cuándo se va a iniciar. En el día de ayer me llamó la delegada para contar con la colaboración del ayuntamiento en la habilitación de un espacio, que en principio va a ser el mismo en el que se vienen realizando las pruebas diagnósticas hasta ahora en Aracena, es decir, en el recinto ferial, en la carpa del recinto ferial. Y a partir de ahí, pues una vez que la consejería tenga realizada la selección de las personas que participarán en el estudio, como digo, se les irá convocando y suponemos que se realizará el mismo. Entendemos que es una medida positiva, la valoramos porque toda la información que se obtenga, pues en esta materia, como en otras muchas, es relevante de cara a implementar, a tener un mayor conocimiento y a implementar las medidas que puedan ser necesarias para doblegar la enfermedad, para doblegar la pandemia. Insistir, como siempre hago, en la responsabilidad. Estamos en un momento crítico y tenemos que ser todos extremadamente cuidadosos con el cumplimiento de las medidas establecidas, a las que he hecho referencia anteriormente, la limitación de la movilidad, el salir lo menos posible, el cumplir con las limitaciones horarias establecidas y, por supuesto, aquellas que tienen que ver con la higiene personal, como es el uso de mascarillas, como es el lavado de manos o la higiene de manos, que son medidas pues realmente muy efectivas y muy necesarias en estos momentos. Así que un esfuerzo más, tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser responsables, porque es la única forma de que dentro de poco, esperemos que sí, podamos dar buenas noticias.